Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro taller formativo de acoso sexual, violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Este taller es un desarrollo conjunto de la Secretaría General Santo Tomás, nuestra Vicerrectoría de Personas y de Santo Tomás Educación Continua, y está dirigido a toda la comunidad tomasina. El objetivo de este taller es comprender la relevancia del enfoque de género para aportar al desarrollo de ambientes libres de discriminación por razones de género en la educación superior y aplicar prácticas de igualdad de acuerdo con la normativa legal vigente. Este taller formativo se divide en 2 sesiones. La próxima sesión se desarrollará el martes 19 de julio a las 10 de la mañana. A continuación, les presentaremos a las relatoras a cargo de esta sesión. Pamela Caro Molina, directora del Centro Cielo de la Universidad Santo Tomás, trabajadora social y doctora en Estudios Americanos con mención de Estudios Sociales y Políticos. Paulina Maturana Vivero, abogada, titulada de la Universidad de Concepción y consultora experta en Derechos Humanos, Género y Violencia. Marcia Vallejo Tavilo, abogada, titulada de la Universidad Central y abogada de la Dirección de Género de la Universidad de Talca. Adicionalmente, presentamos a Melissa Figueroa Fuentes, consultora administrativa de capacitación de Santo Tomás Educación Continua, quien se encuentra a cargo de las interacciones y transiciones de este taller online. Sin más preámbulos, dejamos a ustedes con Pamela Caro para proceder a comenzar con el taller formativo de acoso sexual, violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo voy a partir con este webinar haciendo una primera presentación introductoria sobre los elementos centrales que componen este desafío de, como institución de educación superior, subirnos a la tarea de alinearnos con el desafío de tener espacios académicos y estudiantiles libres de sexismo, violencia de género, discriminación y acoso sexual. Voy a compartir una PowerPoint con los elementos centrales para después abrir una etapa de preguntas. Quisiera, si Luis me hace así, si se ve bien el PPT. Excelente. Bien. Bueno, esta introducción busca mostrarles a ustedes que los temas de igualdad de género tienen que ver con los problemas sociales contemporáneos, lo que estamos viviendo hoy día como sociedad. Entonces voy a dividir mi presentación en 2 partes, el fenómeno de la violencia de género desde la perspectiva social y los efectos que esto tiene en la salud física, mental y emocional identificados en las personas que han experimentado violencia en el ámbito estudiantil. Primero, quiero contarles que efectivamente en los últimos 15, 18 años, Chile se ha convertido en un país más diverso. Somos un Chile que cambia. Y eso se materializa en nuevas normativas y leyes que están presentes en los espacios públicos fundamentalmente y que aluden a las temáticas de igualdad de género. Por ejemplo, en 2005 se tipifica y sanciona el acoso sexual en el trabajo. En 2010 se modifica el Código Civil y la Ley de Violencia Intrafamiliar y se introduce el femicidio como ámbito legal. El 2011, la Ley de Postnatal Parental, que permite que los hombres puedan hacer uso de un postnatal de los 3 meses siguientes a los 3 primeros meses obligatorios para la madre de manera voluntaria. Lamentablemente,
es una ley con una buena intención, pero que ha penetrado poco en la sociedad chilena por la tasa bajísima de padres que se toman el postnatal parental. El 2012 la ley contra la discriminación, llamada Ley Zamudio. El 2013 la ley de padre y madre responsable. El 2015 la ley de acuerdo unión civil. El 2016 la meta CEP, no es ley, pero es una meta de mujeres en directorios. 2017 la ley de inclusión laboral. 2019 ley de identidad de género, que permite el cambio de sexo registral de personas que hacen transición de género. El 2021 la ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, que es lo que nos convoca hoy día, que es lo que nos motiva a estar hoy reunidos y reunidas para aprender. Para entender el enfoque de género, categoría que se acuña en los 90 y que Naciones Unidas en todas sus agencias ha buscado difundir en los gobiernos de los países del mundo, aparece el concepto de género para distinguirse del concepto de sexo. Sexo es una determinación biológica, se hereda, XXXY, se nace hombre o mujer, y esas diferencias que son básicamente el útero, ¿cierto?, que nos permite a las mujeres parir y amamantar, son diferencias inamovibles, naturales, biológicas. El género, en cambio, es una determinación cultural, se trata de lo adquirido, no de lo heredado. Si hombre, mujer es sexo, femenino, masculino es género. El género, como no es natural, sino que es cultural, se puede modificar y lamentablemente en la historia de la humanidad las diferencias biológicas por sexo han devenido en desigualdades de género a lo largo de los distintos momentos de la historia y en las distintas culturas. Es una cuestión bastante universal. Desde el género, desde el concepto de género y el enfoque, nos interesa en este webinar explorar y comprender que la violencia tiene razones de género y que ha sido un fenómeno invisible hasta ahora, hasta los últimos 30 años, digamos. La detección de la violencia puede ocurrir en distintos espacios, en el trabajo, de ahí la ley de acoso sexual del 2005, en los lugares de estudio, en los espacios públicos. Detrás de la violencia de género hay estereotipos que subordinan a las mujeres y que, de acuerdo a la literatura, serían la principal causa de la violencia de género. Violencia de género que, de acuerdo a parámetros culturales y estadísticas nacionales e internacionales, afectan más a las mujeres. Sin embargo, también pueden haber disidencias sexuales, personas de la comunidad LGTBIQ+, lesbianas, gays, trans, queer, intersexual, etcétera, afectados por violencia de género, y si uno hila más fino, también hay referencias que indican que hombres heterosexuales y heterosexuales y cisgénero, es decir, que su identidad de género corresponde con su adscripción al nacer, que no cumplan con el mandato tradicional de la masculinidad de una cultura, también pueden sufrir violencia de género, ¿ya? Por ejemplo, un hombre que no se comporte tradicionalmente como la cultura espera que se comporte un hombre. No se trata de entender que la violencia no es un hecho aislado, accidental, natural o normal. Debemos eliminar afirmaciones como estamos en una sociedad violenta, como por lo tanto normalizar la violencia, o la razón más bien de tipo de la inercia, ¿cierto? Esto siempre ha ocurrido, entonces, bueno, mejor no salgas de noche, ¿ya? Ese tipo de afirmaciones que están presentes en nuestra cultura, incluyendo la chilena, indicaría que todavía se cree que la violencia de género es algo normal y que, lo dice el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, los hombres, dado que preeminentemente se ejerce violencia desde hombres hacia mujeres,
tendrían el derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres. El 2021 aparece la Ley 21.369, que exige a las instituciones de educación superior tener un plan de prevención, investigación y sanción del acoso sexual, violencia y discriminación de género. No me voy a meter en lo jurídico propiamente tal, de eso va a hablar más adelante Paulina y Marcia. Esta ley nos desafió a las instituciones de educación superior a incorporar estos temas en los aspectos actitudinales, en lo conductual, en la cultura de nuestra institución, incluyendo los aspectos procedimentales y jurídicos. El objetivo de la ley es promover políticas integrales de prevención, investigación, sanción y erradicación de estas prácticas y proteger y reparar a las personas víctimas en el ámbito de la educación superior con el fin de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género para todos quienes formamos parte de una institución, independientemente de nuestro sexo, género, identidad y orientación sexual. Aquí viene el primer concepto, ¿cierto? El concepto de acoso sexual en el marco de las instituciones de educación superior, que en contrario a la dignidad de las personas, es contrario, perdón, a la dignidad de las personas, su libertad, integridad personal e igualdad de derechos y prohibición de discriminación arbitraria. Cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal o no verbal, física, presencial, virtual o telemática, no deseada o no consentida por la persona que la recibe, que atenta contra la dignidad de una persona, la igualdad de derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica, emocional, o que cree un entorno intimidatorio, hostil, humillante, o que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento laboral o académico, con independencia de si el comportamiento o situación es aislado o reiterado, constituye acoso sexual. Entonces vamos a tener que socializarnos todos y todas de las conductas constitutivas de acoso sexual, que están definidas en este nuevo marco normativo. Otros conceptos asociados. Hemos hablado, y es el título del webinar, ¿cierto? Y de este primer módulo, de violencia de género. De acuerdo a la Subcomisión de Estadísticas de Género del INE y del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la violencia de género se define como aquella que afecta el control sobre el propio cuerpo, las libertades fundamentales, el derecho a una vida libre de violencias y el desarrollo de la autonomía física. Como señalé, es ejercida en mayor medida por hombres hacia las mujeres. Eso ha sido la historia y que tiene que ver con el paradigma de desigualdad de género en el que se ha construido la cultura occidental de la que somos parte. Las agresiones pueden ser físicas, psicológicas, económicas o sexuales. El artículo 118 de la Plataforma de Acción de Beijing, que es el documento que emerge de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en China el año 1995, definió como violencia de género toda manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres que han conducido a la dominación, discriminación contra las mujeres e interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. Otros conceptos, porque en esto nos podemos mover en varias definiciones, ¿cierto? Violencia de género, otro es violencia contra las mujeres. Las mujeres, definido en un marco internacional, solo por el hecho de ser mujeres, han vivido diversas situaciones y formas de violencia, en general, perpetradas por sus parejas o entorno cercano. La violencia contra las mujeres no tiene que ver con un asunto de hecho público por personas desconocidas. En general ocurre por parejas, exparejas o entorno cercano, colegas, compañeros, compañeras, que van desde el control hasta la agresión física. Un tercer concepto asociado es el de violencia estructural. Esto, definido por la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y la Fundación Heinrich Böll,
La violencia estructural es un continuo que se vive desde la infancia y que se mantiene durante las distintas etapas de la vida a través de manifestaciones sobre las que se sostienen vínculos que han sido históricamente desiguales. La violencia de género es estructural porque se encuentra en la base de la sociedad. Aquí hay un consenso de las investigaciones y de la literatura, en tanto la violencia de género es producida y reproducida por mecanismos y dispositivos que despliega un sistema que la teoría ha llamado heteropatriarcal. Hetero porque define como la norma, la condición, orientación heterosexual y las relaciones heterosexuales. Y lo que salga de esa norma es considerado por la cultura, por nuestras sociedades, como algo que debiese ser, comillas, lo digo, sancionado, ¿ya? Y patriarcal es un concepto que viene de la filosofía de género desde Simone de Beauvoir en adelante, Amelia Valcárcel, Celia Morós, que está definido como la primacía y la hegemonía de lo masculino. Eso significa lo patriarcal. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos pequeños ejemplos que son parte de la cultura del lenguaje o incluso del humor, de los chistes. Por ejemplo, todo lo que constituye una ofensa más grave se feminiza para que sea como más ofensivo. No seas niñita, es una ofensa. Si yo digo no seas niñito, no tiene el mismo carácter, la misma connotación. O otro ejemplo podría ser en el mundo animal, ¿cierto? El perro es el mejor amigo del hombre. La perra es un término que se usa para ofender. Caballo, algo bueno. Yegua, súper negativo. Gallo, valiente. Gallina, ¿se fijan? Cómo en lo simbólico la preeminencia de lo masculino, la valencia diferencial de los sexos, lo llama así la antropóloga Héritier, está en la cultura y es sobre lo que tenemos que trabajar. No más corre como niñita o no seas niñita, porque eso va reproduciendo una cultura basada en un modelo de valores y de creencias heteropatriarcales. Los dispositivos son muchos, ¿ya? La música es un dispositivo, el arte, la novela, la literatura, el cine. Hoy día ya han habido varios cambios al respecto, pero siguen estando presentes resabios de modelos anteriores que es necesario poner atención en ellos para poder modificarlos. Otros conceptos asociados, violencia sexual. En este caso, la OMS, Organización Mundial de la Salud, lo define como aquel acto sexual o tentativa de consumarlo, así como comentarios o insinuaciones de tipo sexual no deseados y las acciones para comercializar mediante coacción la sexualidad de una persona en cualquier ámbito. Afecta en mayor medida a mujeres y niñas. Todas las situaciones de trata afectan a mujeres y niñas e incluye las imposiciones y normas sociales que limitan el desarrollo libre y pleno de la sexualidad. Hay un ámbito de los derechos sexuales y reproductivos que Paulina va a tomar más adelante que busca eliminar las prácticas de violencia sexual en todos sus ámbitos. En el caso de la ley 21.369 es acoso sexual, que es la insinuación, la intención. Cuando hay un acto consumado, estaríamos hablando de abuso sexual y ahí aparece otra legislación que tiene que ver con materias no de esta ley, sino que de materias penales. Un quinto concepto asociado es el de violencia digital. El mundo digital no es un lugar neutro, es un espacio en el que se evidencian relaciones de poder. La violencia en este espacio se expresa como la humillación y degradación. También esta es una definición de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y la Fundación Heinrich Böll. Hoy día
dado que estamos en un mundo digital, que las principales conversaciones y espacios de comunicación están en ese plano, este es un campo sobre el cual hay que poner especial atención. ¿Qué es lo que buscamos con esta capacitación? Desnaturalizar prácticas, estereotipos y tensiones. Por ejemplo, hablar de acoso sexual suele provocar una sonrisa irónica que banaliza y pone en duda la realidad de este fenómeno. Esta es una cita que está sacado de un libro del Centro de Estudios de la Mujer, y se hacen incluso algunas bromas que hoy día no tienen lugar, como por ejemplo respecto a la belleza o fealdad de una persona, cuestión que es un criterio sumamente subjetivo, digamos, y se banaliza una situación de acoso sexual. Otro testimonio que aparece en un libro documentado por la Dirección del Trabajo es "a ella le gusta", comillas. El acoso sexual durante mucho tiempo fue considerado una situación natural. Pensemos en los que tenemos un poquito más de edad, ¿ya? En lo que era el Happening con Ja y la oficina del Happening con Ja, lo que ocurría con Valkyria, por ejemplo, ¿ya? Personajes que los que tenemos un poquito más de años vimos e incorporamos como nuestro background personal, ¿cierto? Además, anexándole otros apelativos, ¿cierto? Como la secretaria que era potencial víctima de acoso sexual, a ella le gusta, o incluso se mencionaba como la secretaria tonta, comillas, comillas. Antes de la ley de acoso sexual laboral del 2005, las personas acosadoras gozaban de impunidad, asentada en la sensación de vergüenza de las víctimas y la actitud social ambigua ante estos hechos. Incluso se ocupaba el concepto de galantería latinoamericana. Es como esto de, por ejemplo, que está en el lenguaje también, el mijita. Hoy día que estamos en escenarios más globalizados en términos de multiculturalidad, dado los procesos de migración latinoamericana, por ejemplo, el mi amor, ¿ya? O en el caso más local es el mijita. Características y magnitud del problema. De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía, primer trimestre de 2022, aquí lo saqué de violencia intrafamiliar, ojo, pero como para tener una mirada del peso. En el caso de violencia intrafamiliar, el 76% de las mujeres son víctimas versus el 24% de hombres, incluyendo niños y adultos mayores. En cambio, en cuanto a personas imputadas, el 81% son hombres versus el 19% de mujeres. La incorporación del enfoque de género en las estadísticas nos ayuda a captar cómo son las realidades vividas por cada sexo y entrega insumos básicos para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Hay otra encuesta que hizo la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde se observa que la violencia de género es una problemática extendida. 41% de mujeres entre 15 y 65 años dijeron haber sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual durante su vida, aumentando en 3 puntos respecto al 2017. Es un fenómeno masivo que, a pesar de las políticas públicas, no disminuye, y los motivos para no realizar las denuncias son mayoritariamente miedo, vergüenza y subvaloración del episodio de violencia, como bajarle el perfil. Aquí hay una cita: vergüenza, pues saben que muchas veces no se les cree, no se les toma en serio o terminan siendo cuestionadas o responsabilizadas de la violencia. No creen que denunciar les sirva, han denunciado antes sin obtener una respuesta adecuada y dejan de denunciar porque terminan minimizando la agresión sufrida. Son algunas de las razones por las cuales se hace más complejo esta situación. Para finalizar, los efectos de la violencia
de acuerdo a la encuesta del Observatorio Callejero, de Acoso Callejero y Juntas en Acción, que es una red de ONGs por la eliminación de la violencia, reveló que luego de sufrir un acoso sexual, 1 de cada 4 mujeres renunció a su empleo. En 1 de cada 10 mujeres se retiró de su establecimiento educativo. 1 de cada 4 mujeres abandonó o cerró sus redes sociales, juegos, foros, luego de sufrir ciberacoso sexual. Estos son los datos que hay respecto de mujeres. No tenemos datos respecto a personas con una situación no tradicional en materia de orientación sexual o identidad de género. Esto tiene un impacto directo en las posibilidades de desarrollo personal, laboral y académico de las mujeres. En el plano de la salud mental y emocional de la persona víctima, estudios de Oliva, Rollo, Hurtado, Vega, 2019, 17 y 20, los efectos son bajo rendimiento académico y pérdida de motivación, abandono de los estudios, baja autoestima, soledad y aislamiento social, síntomas depresivos, sentimientos de inferioridad e inseguridad, miedo, ansiedad, tensión, trastorno de comportamiento social, relaciones sociales deficientes, infelicidad, sensibilidad al rechazo y evaluaciones negativas, percibirse que pueden intervenir menos en clases o percibir que viven en un peor ambiente que las demás personas. El estudio de Rollo del 2019 también arrojó que la persona agresora tiene efectos en su salud mental y emocional, como el ser propensos a involucrarse en conductas desadaptativas y antisociales, riesgo a la depresión y a la ideación suicida. Cuando la violencia está relacionada con acoso sexual en el contexto estudiantil, estos elementos se focalizan, de acuerdo a la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, en percepción de amenaza y miedo, temor a ser perseguido, culpa, vergüenza, desorganización vital, dependencia emocional, rendimiento académico inferior, desilusión, en fin, pena, marginación del entorno social. Estos elementos son tan importantes que justifican, por supuesto, dar un marco, un inicio al trabajo que estamos realizando como Universidad Santo Tomás y como instituciones de educación superior, incluyendo IPEI-CFT, de poder ponernos a tono con lo que nos pide la ley 21.369 y, por supuesto, generar un aporte a la eliminación de cualquier forma de acoso sexual, violencia y discriminación de género en el espacio educativo. Esto es mi introducción. Si hay alguna pregunta. Pamela, tenemos una pregunta que dice, ¿por qué el hecho de que los hombres realicen trabajos más peligrosos y que mueran más hombres en accidentes laborales no se considera culturalmente como una violencia de género? Mira, interesante, tendría que estudiarlo. Podría ser una hipótesis de estudio en el ámbito de razones estructurales que produzcan mayor causa de muerte masculina, ¿ya? Efectivamente, el mercado laboral está segregado horizontalmente y los hombres están más activos en empleos y oficios que tienen mayor riesgo. Los riesgos que registran las instituciones, como las mutuales de seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad, confirman aquello. Si eso se podría considerar una violencia, un factor, sí, podría ser una hipótesis de trabajo. Habría que estudiarlo. Gracias por la pregunta. Tenemos otro comentario. Dice, totalmente de acuerdo con acabar con todo el trato discriminatorio hacia las mujeres. No estoy totalmente de acuerdo en el que la causa sea la vinculación entre sexo y género, sino que una incoherente comprensión y vivencia respecto a la igual dignidad que todos poseemos. Es solo un comentario, no es una consulta. Gracias por el comentario.
Sí. De hecho, las personas somos mucho más que sexo y género. Somos edad, nacionalidad, tenemos varias otras variables que constituyen como lo que somos. Y en algunas ocasiones puede ocurrir en el espacio educativo que la discriminación se produzca, por ejemplo, por alguna situación de discapacidad o por alguna situación o por la nacionalidad. Hoy día que tenemos una sociedad mucho más globalizada con estudiantes de otras nacionalidades incorporándose a la institución. Gracias por el comentario. No tenemos más comentarios, Pamela. Bueno, muchas gracias. Me despido entonces y nos vemos conmigo el próximo martes 19. Recuerden que este webinar tiene 2 instancias que son, la continuidad de este primer webinar es el martes 19 de 10 a 12. Así que ahí nos vemos. Ahora dejamos con ustedes a Paulina Maturana. Hola, buenos días todavía a todas y a todos. Para mí es un honor estar aquí en este webinar para mostrarles, digamos, o seguir profundizando en la temática que ya empezamos a trabajar con Pamela Caro. Estamos hablando, ¿cierto?, del género, de la violencia de género, y voy a intentar compartir la pantalla. A ver. Ahí. No sé si se ve. No se ve todavía. ¿No? No. Vamos a ver de nuevo. Vamos a ver. ¿Se ve ahí? No, ahí se ve tu contenido de la PPT. Vamos a proyectar. Por favor, ponlo en modo de presentación. Ahí. Gracias. Estamos entonces. Bueno, continuamos entonces pasando, digamos, de esta temática de la violencia de género y esta regulación que nos viene, digamos, a la comunidad educativa. Porque esta regulación no es solamente, digamos, para el alumnado, sino que para toda la comunidad educativa. Es toda la comunidad educativa la que debe o tiene que poder integrar esta regulación en su actuar del día a día, del diario vivir. ¿Y por qué llega esta regulación? Porque es una obligatoriedad tener esta regulación hoy día en todas las comunidades educativas o toda la educación superior en Chile. Esto tiene que ver absolutamente con los derechos humanos, como lo dijo una persona, habló recién de que tenía que ver con la igualdad y la dignidad de todas y todos nosotros. Y es lo que vamos a empezar, digamos, a ver. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Un poquito el enfoque de derechos humanos, los sistemas de protección de derechos humanos, el principio de igualdad y no discriminación, y el género como un factor también de discriminación. ¿Qué son entonces estos derechos humanos y por qué viene esta legislación? Porque esta legislación, han de saber ustedes, esta nueva ley 21.369 es una legislación de protección de los derechos humanos de las personas. Los derechos humanos son entonces aquellas prerrogativas o atributos que todas las personas tenemos por el solo hecho de existir. Esto es independiente de la raza, el sexo, el color,
el idioma, la religión, la orientación sexual, la edad, opinión política, de otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento. Esto quiere decir, en buen castellano, en chileno, o como diría uno de mis hijos, no es tema, mamá. No es tema dónde hayamos nacido, cómo seamos, de dónde provengamos, cuál sea nuestro nivel de educación, si somos pobres, si somos ricos, si somos mujeres, si somos hombres, si tenemos una orientación sexual tradicional, ¿cierto? Heteronormativa, o tenemos una orientación sexual distinta, no importa. Para todos nosotros y nosotras, donde quiera que estemos, existen este catálogo de derechos humanos que nos pertenecen, son privativos nuestros por el solo hecho de existir. ¿Y dónde se encuentran estos derechos humanos? Están en los tratados internacionales, en las convenciones que se dan, digamos, globalmente, y que cada Estado, en este caso el Estado de Chile, suscribe, ratifica y los hace suyo, para que sean ley de la República y para irlos bajando al día a día, a la cotidianidad, en leyes, políticas públicas que permitan que esto permee en la sociedad. Les doy un ejemplo que puede quedar clarísimo. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Esta Convención de los Derechos del Niño, Niña o Adolescente es una convención de Naciones Unidas que Chile adoptó. Cuando Chile la adopta, la ratifica, la hace suya, implica que deben haber ciertas legislaciones y políticas que deben ir cambiando para incorporar estos estándares de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, cuando se incorpora o se ratifica la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes en Chile, ¿qué es lo que ocurre? Que se modifica nuestra legislación de familia y en Chile dejan de existir los niños de primera, segunda, tercera categoría, como eran antes los niños nacidos dentro del matrimonio o los niños nacidos fuera del matrimonio. Y hoy día en Chile solo hay hijos, niños. Y eso es porque se incorpora este estándar, ¿ya? Cuando parten, digamos, estos tratados e instrumentos internacionales tienen la raíz común después de la Segunda Guerra Mundial, en que el consenso, digamos, de los países, de los estados, dijeron nunca más vamos a tener una situación como el Holocausto. Entonces se da la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48, y es de diciembre, que es el punto de partida de Naciones Unidas. ¿Qué son entonces estos derechos humanos? Son normas jurídicas. Nos ponemos de acuerdo, los estados se ponen de acuerdo en que va a haber un referente ético, un estándar al cual debemos llegar, que es un marco de convivencia, una construcción social que implica un compromiso de los estados de activar estos marcos de convivencia dentro de la jurisdicción de cada estado y que los hace exigibles. ¿Cómo el estado se va comprometiendo? Se va comprometiendo a través de la modificación de su reglamentación interna, de sus leyes, y también a través de la creación de políticas públicas. Y lo más importante de los sistemas de los derechos humanos es que son exigibles. Hay una exigibilidad al Estado. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Son universales, ya lo dijimos. Es para todas y todos, donde sea que hayamos nacido. En Chile, en un pueblito pequeñito de Chile, como en París, son universales. Rigen para todas las personas. Esa es la ficción jurídica, ese es el mandato, que toda persona que nace en este mundo tiene este catálogo de derechos, que son irrenunciables, inalienables, imprescriptibles. Es decir, yo no me los puedo sacar, yo no los puedo vender, no me puedo desprender de este catálogo de derechos. Van conmigo como si fueran mi propia sombra. Son indivisibles, integrales, interdependientes, es decir, parto del derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a una vida sin violencia. Forman una masa integral que son interdependientes y que son, obviamente, jurídicamente exigibles.
Entonces, esta ley 21.369 forma parte de este catálogo de derechos humanos que se ha dado al Estado de Chile por los tratados internacionales que ha ido suscribiendo y que hoy día hace que en Chile sea jurídicamente exigible, ¿qué cosa? El derecho a una vida sin violencia, el derecho a la igualdad y no discriminación de género. Y es que esto de la universalidad, como para explicarlo un poquito más, implica que parte de ahí, digamos, de que todos nacemos libres, iguales en dignidad y derecho. Una persona lo dijo en la intervención que hizo en las preguntas a Pamela Caro, la dignidad. La dignidad es lo que marca esto. Y somos todos libres e iguales en dignidad y derechos y dotados de conciencia y nos debemos comportar fraternalmente, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1. Universalidad, esto significa para todas las personas en la posición y en la condición que ocupemos en la sociedad, para todos y todas nosotras debe existir estos derechos humanos. Son inalienables, son imprescriptibles. Aquí decimos, ¿cierto? Imprescriptible es muy importante. No vencen, no se acaban. No dice uno puede reclamar este derecho humano hasta tal plazo. No. Siempre puede exigirlo jurídicamente al Estado. Es el Estado el que debe proteger, el que debe garantizar, el que debe realizar la posibilidad de efectivamente ejercer mi derecho humano como nacional de este Estado de Chile. Aquí tenemos una lámina con esto que decíamos que son integrales e interdependientes. Todos valen lo mismo, todos van como en una malla de derechos. Entonces partimos, por ejemplo, con los derechos civiles y políticos, que luego tienes, por ejemplo, la libertad de pensamiento y religión, prohibición de esclavitud, derecho a la nacionalidad, derecho a un juicio justo, los derechos culturales también, ¿cierto? Participar en la sociedad, elegir y ser elegido, derecho a reunión. Y aquí está el derecho a la educación también, como los derechos sociales. Ahora tenemos el derecho a una educación en igualdad de condiciones, son integrales, interdependientes. Igualdad dentro de la educación. El derecho a la educación en derechos humanos es también un derecho, ¿cierto? El derecho a una vida sin violencia dentro del espacio educativo también. El derecho a la salud, a la familia, a la paz, etc. Hay una clasificación que se ha dado, digamos, para estudiar los derechos humanos en que los ha dividido como en generaciones de derechos. En realidad no existe una división, porque como ya lo vimos, son interrelacionados, interdependientes, pero se fueron garantizando o se fueron incorporando, digamos, en estos tratados internacionales de a poco. Fue en un proceso. Entonces, los primeros derechos humanos que se incorporaron son los derechos civiles y políticos, y se les llamó, por lo tanto, derechos de primera generación. Y ahí está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿cierto? Y estos derechos protegen las libertades individuales en general, y la igualdad ante la ley, y la igualdad y el derecho a un juicio justo, y todo ese tipo de libertades e igualdades es lo que se garantizan en los primeros derechos, digamos, que fueron puestos o hubo consensos para tenerlos en un tratado internacional. Tienes la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión, de religión, de expresión, etc. ¿Ya? Tenemos después los derechos de segunda generación, que se les llama así porque fue el segundo pacto internacional que se discutió, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y aquí ya empiezan los derechos que, como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, etcétera, y que se le han puesto además, no es cualquier trabajo, no es cualquier salud, no es cualquier vivienda, es trabajo decente, hoy día se le llama así. Salud, educación
digna. ¿Qué implica eso? Una serie de otras cuestiones que también el derecho internacional ha ido desarrollando desde los tratados internacionales. Y esta parte, digamos, aquí es donde entra también esta ley 21.369 que viene a hacer carne en el día a día de las comunidades educativas de educación superior este tipo de derechos de segunda generación. Los derechos que se les llamó de tercera generación fueron los que se fueron trabajando con posterioridad, que tiene que ver con los derechos de solidaridad y los derechos de los pueblos, ¿ya? Derechos colectivos, como el derecho al desarrollo, el desarrollo sostenible, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente sano, derechos de los consumidores, o la protección frente a la manipulación genética, por ejemplo. ¿Ya? Aquí se requiere como ya la cooperación entre los pueblos, entre las personas. Tenemos los que se han llamado derechos de cuarta generación, que están desarrollados a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, y que protegen el acceso a la ciudadanía, a las nuevas tecnologías y al ciberespacio. Va avanzando, digamos, va desarrollándose la tecnología, va avanzando el mundo, van modificándose las cosas y el derecho internacional de los derechos humanos tiene que ir incorporando, va siempre un poquito después en este tipo de cosas, todos estos avances. Tenemos los derechos de quinta generación ya, que tiene que ver con la informática, derecho a la seguridad digital, todo lo que tiene que ver con el uso de datos, el espacio digital. ¿Qué pasa con el espacio digital? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se distribuye? ¿Quiénes acceden ahí? ¿Quiénes no pueden acceder ahí? Todo ese tipo de cuestiones, el uso del espectro radioeléctrico, de la infraestructura para los servicios en línea, todo eso se ve en los derechos de quinta generación y hasta que llegamos hoy en día por lo menos a los de sexta generación, en que se habla de modificación genética, nano, robótica, tecnología, seres transhumanos, es decir, todo lo que tiene que ver con la genética, la tecnología, el ADN, las modificaciones, la clonación, etc. Todo eso debe regularse también internacionalmente porque nos afecta. ¿Dónde están entonces estos? Dijimos que los derechos humanos son jurídicamente exigibles. Pero ocurre que tenemos estos derechos humanos con el que yo nací, con que cada uno de nosotras nacimos, o no, hombres, varones y mujeres nacimos, pero en el día a día lo que uno ve no es precisamente que vivamos siempre protegidos y que nuestros derechos humanos sean respetados. Lo que uno ve y vive es que existe una brecha importante entre el estándar de derecho humano, que por ejemplo en el caso de las personas con discapacidad nos dice que el estándar de derechos humanos es que ellos tienen accesibilidad universal. Estamos hablando no solamente de rampas para las sillas de ruedas, estamos hablando de accesibilidad universal para todas las personas con discapacidad. Esto significaría que este webinar, por ejemplo, tendría que tener aquí abajo unas letritas que van pasando para las personas que no oyen, que no ven, perdón, que no oyen, está bien. Y para las personas que no oyen, podrían haber personas que no oyen bien, personas que no, y no tenemos, digamos, implementado la accesibilidad universal. Implica, por ejemplo, tener todos los dispositivos que podrían necesitar las personas que no oyen, que son los traductores en lengua de señas, para decirles, para poder ayudarles, ¿verdad? Y no tenemos esa implementación hecha. Y en el día a día uno ve que la brecha es enorme. Por ello es que se crearon estos sistemas de protección de derechos humanos. Y tenemos varios. Tenemos el sistema universal, que es más conocido como Naciones Unidas o ONU, el sistema americano, que es conocido también como EA, está el sistema europeo, está el sistema africano y recientemente, digamos, los últimos son un sistema de protección de derechos humanos del Medio Oriente, que es el Comité Árabe de Derechos Humanos, y en el sudeste asiático la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los que son aplicables en Chile? En Chile tenemos dos sistemas de protección de derechos humanos que son aplicables, en que
el Estado de Chile se suscribió a ellos, dijo, yo formo parte de esto, por lo tanto, los tratados que surgen de estos sistemas, yo los voy haciendo míos. Uno es la ONU, Naciones Unidas, otro es la OEA, que rige para América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son los principales tratados de derechos humanos de la ONU que se han ratificado por Chile? Obviamente la Declaración Universal, ya lo vimos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y lo marqué ahí más oscurito, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también conocida como CEDAW, por las siglas en inglés, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención para proteger a los trabajadores migratorios y sus familias, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de las Personas Adultas Mayores. Todos estos son estándares internacionales de ONU en que nuestro país ha ratificado un tratado que lo hace suyo y que adquiere, digamos, el compromiso con sus habitantes de ir modificando su legislación interna y su política pública para poder hacerlos realidad en el día a día de nosotros, las personas que habitamos en el Estado, en el país. Tenemos aquí entonces esta famosa CEDAW que nos dice, eliminemos la discriminación. En la OEA, parte que aplica también para América Latina y el Caribe, los principales instrumentos que tenemos, la Convención Americana, la Convención también para prevenir y sancionar la tortura, el Protocolo San Salvador, y acá tenemos una que es muy importante para nosotros, en la que está con el número 4, que es la famosa convención conocida como Convención de Belém do Pará, porque se firmó ahí, y que es la convención que previene, sanciona y erradica la violencia en contra de la mujer. Esas dos convenciones son ley de la República hace mucho tiempo. Convención sobre desaparición forzada, para las personas con discapacidad también. Convención Interamericana contra toda forma de discriminación o intolerancia. Y también tenemos en este sistema una convención que protege a las personas adultas mayores. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos un mandato por todos estos pactos internacionales que hemos adoptado de decir, en Chile, cada persona, independientemente de la posición o condición que ocupe en el mundo, que ocupe en la sociedad, tiene este catálogo de derechos. Le corresponde al Estado de Chile garantizar el pleno ejercicio de esos derechos y le corresponde a la sociedad civil respetar estos derechos y hacer jurídicamente exigibles los derechos a toda persona. ¿Cuándo puede haber una discriminación? Hay una discriminación cuando nosotras tratamos a alguien de forma desigual. Cuando no respetamos al otro como un igual a mí y no le respetamos su catálogo de derechos. Cuando ello ocurre, entonces estamos discriminando. Y toda discriminación es violencia. Cualquier exclusión, distinción, restricción o preferencia. ¿Qué significa eso? Que existe una igualdad formal, ¿cierto? La ley te dice todos somos iguales, pero en la práctica es necesario llegar a una igualdad sustantiva, es decir, que aunque seamos diferentes, como está en la lámina, todos, si se nos pide que subamos al árbol, se nos otorguen las herramientas para que todos podamos en igualdad de condiciones subir a ese árbol, porque de lo contrario puede ser discriminatorio. Introdujo ya el concepto de género, y el concepto de género es también un concepto que puede resultar en discriminación.
por qué, o que nos aclara el por qué existe o puede existir esta discriminación. Ya lo dijo Pamela, el sexo tiene que ver con la biología. Es decir, yo, Paulina Maturana, soy mujer porque tengo útero, mamas y la reproducción de la especie, aquí en tanto como en la función de reproducción de la especie, yo soy una hembra, soy de sexo, soy femenina, ¿ya? Esa es mi característica. El género es una cuestión cultural en que la Paulina Maturana tiene género femenino porque la Paulina Maturana se siente absolutamente identificada con las cuestiones que nosotros conocemos como femeninas. Es decir, cuando yo digo yo soy femenina, inmediatamente surgen una serie de ideas en nuestras cabezas, ¿cierto? Y que sabemos que cuando yo digo, no, ella es súper femenina, sabemos de qué estamos hablando. Porque se aprenden culturalmente en el tiempo y se perpetúan a través de los roles o estereotipos. El concepto de género es entonces esta red de rasgos, actitudes, sentimientos, valores que diferencia a un hombre de una mujer en la sociedad. Hay una historia de esto también, ¿cierto? Y tenemos el concepto de género también en la antropología, en que decimos interpretación cultural e histórica que cada sociedad elabora en torno a la diferenciación sexual. Esta interpretación da lugar a un conjunto de representaciones sociales, prácticas, discursos, normas, valores y relaciones que dan significado a la conducta de la persona en función de su sexo. ¿Qué es lo que hacen normalmente las mujeres, por ejemplo, en una tribu, para que se les denomine como de sexo femenino, o qué es lo que hacen los hombres para que se les reconozca como que son hombres pertenecientes a una tribu? Por ejemplo, ellos cazan, por ejemplo, ellas se dedican al hogar, o en otras tribus, ellas son las que cazan y ellos son los que se dedican al cuidado del hogar y de los hijos, ¿ya? De acuerdo a la psicología también, podemos entender el género como un proceso en el cual los individuos biológicamente diferentes, somos biológicamente diferentes, se convierten en mujeres y hombres mediante la adquisición de atributos que cada sociedad define como propios de la feminidad o la masculinidad. En este sentido, el género es la construcción psicosocial de lo femenino y lo masculino, ¿ya? Este concepto de género o de rol de género se utiliza más o menos en el año 55 por el antropólogo John Money para describir los comportamientos asignados socialmente a hombres y a las mujeres. Pero fue Robert Stoller el que realmente empezó a trabajar, digamos, o de ahí el concepto de género, este psicólogo, por un caso que él tuvo que ver de un par de gemelos judíos en que la circuncisión de uno resultó en un accidente y finalmente los padres de ese niño, que eran dos gemelos, nacidos como varones de sexo masculino para la reproducción de la especie, los padres decidieron socializar al hijo, a ese hijo, digamos, como una niña. Y a ese niño lo visten como niña, lo crían como niña, le enseñan como niña, y al otro hijo le enseñan como varón. Y ese hijo que es socializado como niña, aprende a ser niña. ¿Qué ocurre? Que desde el género, ¿cierto?, a las mujeres y a los hombres se nos enseña a ser mujeres y hombres de acuerdo a ciertos roles. Desde pequeñitos nos dicen las niñitas de rosado, los niñitos de celeste, los niñitos juegan con autito, las niñitas van a jugar con muñecas o con cositas rosadas, ¿verdad? Nos alejamos de lo que es la igualdad realmente cuando no permitimos que las personas se desarrollen en todo su potencial
y estamos adscribiéndolos únicamente a ciertos roles y estereotipos. Obviamente esto ha cambiado, ha avanzado muchísimo. En 30 años esto ha cambiado y avanzado. Sin embargo, en nuestra psique, en nuestra cultura, está aún muy arraigado en nosotras y nosotros este tipo de cuestiones, a tal punto que no nos damos cuenta que es así. A lo mejor hoy día, no necesariamente cuando hay una hija y varios hijos, es la hija la que pone la mesa o hace las camas para los hermanos. A lo mejor hoy día es posible que uno divida en forma mucho más igualitaria las tareas al interior del hogar, pero aún así, aún no existe la igualdad total que permita a hombres y mujeres hacer real este mandato de derechos humanos en que cada uno tenga su dignidad y su desarrollo al 100% o al máximo posible. Pamela se refería a ciertas connotaciones de lo femenino en relación con lo masculino y de lo disímil o desigual que es este poder que se le ha dado tradicionalmente a lo masculino por sobre lo femenino. Y esto también se va perpetuando a través de los estereotipos. Hoy día puede que no sea tan marcado, pero aún así, aún está presente. Aún está presente. Y el hecho de que exista una legislación que prohíba o regule el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género es porque eso se da en el día a día y se naturaliza como si fuera algo lo más normal. Por ejemplo, los estereotipos de masculinidad. Cuando tenemos un hombre, que también es complejo pedirle siempre al varón que sea firme, decidido, tranquilo, ponderado, equilibrado, ¿no? Que sea combativo, luchador, activo, ¿no? Que sea una persona de esas características y que no se le reconozca al varón que puede ser emotivo, sensible, que puede ser temeroso y puede ser cambiante. Hoy día, aún hoy día, en las comunidades educativas, desde muy pequeño hasta la educación superior, sigue siendo como un insulto ser niñita, como decía Pamela. O sea, cualquier actitud del varón que vaya a ser dependiente, sumiso, necesitar apoyo, necesitar agradar, o que se sienta débil, o que se sienta inseguro, ¿sí? O que sea emotivo, cualquier de esas características que un varón tenga en sí o quiera desarrollar en sí, va a ser tildado todavía de niñita y con adjetivos que yo no puedo decir en este webinar. Pero desde pequeñitos siempre son niñitas, ¿cierto? Como si ser mujer fuera algo de segundo orden. Estos estereotipos masculinos y femeninos están permeados en nuestro día a día, en toda la vida. Y lo que se nos pide también es que en la comunidad educativa que hoy día estamos formando, ¿cierto? En la que tenemos en Santo Tomás, tengamos una visión distinta, una visión de derechos humanos, una división que respeta al otro, a la otra persona, tal como es. Que lo único que importa en esta comunidad educativa es poder desarrollarse como persona, aprendiendo la carrera que yo he decidido estudiar, que se me respete y que en la interacción de toda la comunidad, ya sea el profesorado, el estudiantado y la comunidad y su relación con la comunidad en general, todas estas cuestiones ya no sean tema. Hay personas
que tienen una identidad de género distinta a la heteronormativa. Hay personas que tienen una orientación sexual distinta a la heteronormativa, pero eso no es tema. Lo importante es que somos seres humanos dotados de dignidad y derechos y que se nos debe respetar en ese sentido. Internacionalmente, la identidad de género y la orientación sexual están definidas en los principios de Yogyakarta, que no es un tratado internacional propiamente tal, fue firmado en Yogyakarta en noviembre de 2006, y estos principios ratifican los estándares legales de cómo los estados y los actores pueden detener la violencia, abuso y discriminación ejercida en contra de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, a fin de asegurar una igualdad plena también para ella. ¿Cuál es el marco internacional normativo de género? Tenemos todos los tratados internacionales que ya dijimos que eran interdependientes, que todos dependen unos de otros, todos los derechos. Pero tenemos específicamente la CEDAW, que es de Naciones Unidas, tenemos específicamente la Declaración de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es del 93, tenemos la Convención de la OEA, que es la conocida como Belém do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Estamos con la Convención Internacional de la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias, los principios de Yogyakarta, los principios rectores de Empresa de Derechos Humanos y un convenio importantísimo que además de esta ley 21369 también afecta, digamos, a Santo Tomás, que es el convenio de la OIT número 190 y la recomendación 206, que son ambas del año 2019. En este convenio de la OIT y recomendación 219 se señalan los pasos que deben seguir las distintas comunidades para poder eliminar el acoso sexual, la violencia de género y la discriminación de género de todos los espacios laborales y estudiantiles. ¿Qué significa esto? Toda persona debe poder disfrutar de sus derechos humanos, sin distinción de raza, credo, sexo, género. Los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable, integrante, indivisible de los derechos humanos, y la violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminados. Es por eso que esta legislación hoy día llega a la educación superior chilena, porque debe ser eliminada la violencia de género del día a día de nuestro vivir. ¿Qué es la violencia de género? De acuerdo a esta definición internacional, es aquella ejercida contra una persona por el mero hecho de ser de un determinado género, por ser mujer, o por ser hombre, o bien aquella que afecta a un género de manera desproporcionada. Toda acción o conducta basada en el sexo, identidad de género u orientación sexual que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico en el ámbito público como en el privado es violencia de género. ¿Dónde entonces voy a terminar esta exposición con un extracto del mensaje de doña Eleanor Roosevelt, que es del año 58, cuando se presenta la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ella dice, ¿dónde después de todo comienzan los derechos humanos universales? En los pequeños lugares cercanos al hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden verse en ningún mapa del mundo, y sin embargo son el mundo de la persona individual, el barrio en que se vive, el colegio, la fábrica, las granjas o la oficina en donde se trabaja. Estos son los lugares donde todo hombre, toda mujer, todo niño, niña busca igualdad ante la justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos cobren sentido allí, tendrán muy poco sentido en cualquier otra parte. Por ello, la ley 21.369 debe cobrar vida en la comunidad educativa de Santo Tomás para eliminar
erradicar absolutamente toda conducta violenta, toda conducta discriminatoria de género y, por cierto, el acoso sexual. Muchas gracias. Yo creo que ya estamos como en el tiempo para pasar a las preguntas. Si es que hay preguntas. Paulina, solo hemos tenido comentarios y uno de ellos lo realiza Beatriz, que dice: me parece importante introducir el concepto de garantía. Lo que vemos es una brecha importante entre el derecho declarado y lo efectivamente garantizado. Efectivamente. Y mira, y es el Estado, el concepto de garantía. Aquí hay un tema que lo aprovecho de explicar. Las personas siempre dicen, ¿por qué es el Estado el que viola los derechos humanos? ¿Y por qué no es mi vecino el que me viola los derechos humanos? Porque los derechos humanos son estas garantías que el propio Estado asume y lo asume como una obligación de garantizar, de entregar, de proveer a las personas que viven dentro de su jurisdicción del Estado. El Estado de Chile firma la Convención en favor de las personas con discapacidad y adquiere la obligación de garantizar esos derechos. Entonces, cuando una persona con discapacidad que quiere hacer un curso de grúa horquilla y es sorda y no le provee el CENSE de un intérprete para poder tomar ese curso de grúa horquilla, el Estado de Chile le está violando sus derechos porque no se los está realmente garantizando para que los pueda implementar. Por ejemplo, cuando tenemos derecho a la salud, y resulta que la enfermedad que yo tengo no está dentro del catálogo de enfermedades para que FONASA me otorgue un bono, quiere decir que me están limitando mi acceso a la salud para que yo obtenga, no sé, el tratamiento para esa enfermedad. ¿Y por qué son jurídicamente garantizables o exigibles? Porque yo puedo ir hoy día y ejercer mi derecho con un recurso de protección o con algún otro recurso que me establezca el ordenamiento jurídico y yo puedo exigir del Estado de Chile esto. Es una garantía y no se entiende como tal. Entonces, es una garantía que ahora la comunidad de Santo Tomás deba darse todas sus reglamentaciones internas para ver de qué manera se va a garantizar, van a haber procesos justos, que yo entiendo que esos procesos ya existen, pero que esté claro, digamos, cómo yo, que yo quiero denunciar, por ejemplo, una situación, puedo hacerlo en forma directa y que se me respete y que se me garantice finalmente mi derecho a través de ese proceso o procedimiento jurídico o judicial dentro de la Universidad Santo Tomás. Si no hay más, entonces yo creo que... No hay más consultas ni comentarios, Paulina. Así que le vamos a dar el pase a Marcia Vallejo, quien va a cerrar esta sesión. Muchísimas gracias a todos y a todas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Primero la prueba de sonido. Muchas gracias, Paulina, también. Vamos a compartir. Denme unos segundos para compartir. ¿Se ve algo? Comparte la presentación. ¿Se ve la presentación? Se veía tu pantalla, aún no se ve la presentación. Ya, avísame cuando se vea, por favor, porque no los veo. Esta es mi primera vez compartiendo Teams. ¿Se ve la presentación? No, se dejó de compartir. Ah, discúlpenme, no sé qué pasó. Voy a ver si en ventana... ¿Ahora? Ahora vemos tu presentación, por favor, ponla en modo presentación.
Perfecto. A ver. Voy a poner un poquito más arriba porque se me pone justo en el lugar en donde tenía que estar. Ya, perfecto. Ahora sí se ve la presentación, última confirmación. Perfecto. Todo bien. Ya, muchas gracias. Perfecto, entonces muchas gracias por quedarse hasta esta instancia. Les doy la bienvenida, bienvenidos a todas, todos y todes. Soy Marcia Vallejo, mis pronombres son la y ella, puede parecerle un poco extraño que lo use, pero en este compromiso de poder dar espacio y reconocimiento a todas, todos y todes, es que también uso el pronombre como una referencia a mi identidad de género. Como ya lo hemos estado viendo, lo que habló tanto Paulina como Pamela, tiene mucha relación con eso, ¿ya? Hoy día a mí me toca hablar sobre el acoso sexual en el marco de la ley 21.369, que ya la han nombrado, pero antes de ello quiero presentarles más o menos lo que vamos a ver. Vamos a comenzar con una conceptualización del acoso sexual, sus formas y tipos, las consecuencias también que tiene el acoso sexual, que lo vieron un poco con Pamela, y las reflexiones sobre la ley 21.369. ¿Por qué lo vamos a ver así? Porque necesitamos entender el fenómeno del acoso para poder comprender también el acoso sexual. En este video quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que han hablado tanto Pamela como Paulina respecto a la violencia de género. La violencia de género ya vimos el concepto, que es aquella que se ejerce contra una persona que puede ser una acción que causa un daño, que ya sea físico, psicológico, sexual o económico. Y ahí encontramos sus manifestaciones. La violencia puede manifestarse en muchas formas, pero se reconocen básicamente estos cuatro tipos, que son psicológica, física, sexual y económica. La psicológica tiene que ver con toda aquella acción u omisión incluso que cause una manipulación en la persona que afecte emocionalmente. Acá tenemos, por ejemplo, para partir, insultos, gritos, malos tratos verbales, ¿ya? Y que afectan, obviamente, a mi dignidad, a mi integridad psicológica, a mi salud mental. Tanto que hoy en día hablamos de eso, pero afecta bastante. También nos encontramos con aquella que es física. Esta es mucho más fácil de reconocer porque es visible, es decir, aquellos golpes, manotazos, zamarreos que se hace hacia otra persona. Esto todo tiene que ver con el género, es decir, por razones de género. Como ya lo dijo Paulina antes que comenzara, es por razón de género. Es decir, porque sea considerada más débil, porque en el ámbito psicológico a los hombres se les considera que tienen que mantenerse estoicos, sin mostrar emociones, con estos estereotipos masculinos, que afectan a su integridad emocional. La sexual también tiene que ver con la libertad de una persona de escoger con quién relacionarse, emocional o físicamente, sexualmente hablando. Cuando me obligan a realizar un acto que yo no quiero de connotación sexual, estamos hablando de violencia sexual. Y en esta violencia sexual se encuentra el acoso sexual, como también otros hechos que engloban la violencia de género también. Y eso quiero que lo tengan presente, porque esta ley 21.369 no solo se enfoca en el acoso sexual, también se enfoca en la violencia de género y la discriminación de género. Y por último, tenemos la violencia económica y patriarcal, que esta tiene que ver con la que afecta al patrimonio de la persona, ya sea porque les quitan el dinero o manipulan el dinero o les restringen el patrimonio. Esto generalmente se ve y se percibe muy fácilmente en las relaciones intrafamiliares. En Chile, como dato, la violencia de género se empezó a abordar, bueno, a nivel mundial también, desde las mujeres. Entonces también se toma esa consideración y casi todos los conceptos que se dan de violencia de género se han tenido que adaptar para incluir géneros y no hablar solo de mujeres, porque género no es igual a mujer. Eso por un lado. Y en Chile particularmente la violencia de género por mucho tiempo estuvo relacionada con la violencia intrafamiliar.
Y por eso en la ley de violencia intrafamiliar se hablan de este tipo de violencia. Pero hoy en día sabemos que esto traspasa al ámbito privado y afecta al ámbito público. Dicho eso, quiero partir primero con qué es el acoso, explicándole qué es el acoso, porque el acoso no es simplemente un acto de connotación sexual. Podemos vivir acoso en nuestra vida diaria, en nuestras redes sociales, en nuestro ámbito laboral, como acá pongo 2 ejemplos, en el ámbito escolar. El acoso, en términos generales, es justamente cuando una persona hostiga reiteradamente o acecha a una persona reiteradamente de forma grave que afecta el desarrollo de otra persona. Y eso puede también traer consecuencias muy complejas en el ámbito de las emociones, del ámbito psicológico, y también tiene que ver con la vulneración de derechos. El Código Penal chileno no sanciona el acoso. En verdad, la normativa chilena no sanciona el acoso. Yo pude encontrar una definición de acoso en nuestra legislación comparada, que es en el Código Penal español, en donde se establecen penas hasta de cárcel por hechos de acoso. Y aquí hablo de acoso general. En el ordenamiento jurídico chileno, el acoso está visto de manera particular. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho del acoso escolar, que es una problemática que se está dando, que se daba pre-pandemia, pero que ha explotado post-pandemia de una manera bastante violenta. Y además el acoso laboral, que también ha sido abordado hace bastante tiempo, pero que todavía tiene algunos mitos y algunos miedos para que se pueda efectivamente abordar como debería y erradicar de esta práctica de los ambientes laborales. Muy brevemente les quiero comentar, no les voy a leer los conceptos porque están aquí, pero sí quiero destacar que ambos conceptos se enfocan principalmente en esta agresión o hostigamiento reiterado. Les pido disculpas si de repente toso, pero estoy saliendo post-COVID y me quedó la tos pegada. Entonces, si en algún momento tengo que apagar el micrófono es porque tuve un momento de tos, ¿ya? Como les decía, los elementos que tienen estos 2 conceptos son la agresión y el hostigamiento reiterado, que afectan a una persona, que menoscaban su derecho y que tienen relación con una relación asimétrica entre las personas. En el acoso escolar puede ser que se dé acoso escolar entre estudiantes del mismo curso, pero efectivamente existe una percepción de superioridad de la persona que ejerce la violencia sobre la persona que la recibe. En cambio, en el acoso laboral también puede existir la violencia desde la perspectiva de compañeros de trabajo. Pero esto también tiene relación con la posición en que se encuentra ese trabajador con el otro. El acoso laboral reconoce 2 tipos, el acoso vertical, que se produce en forma vertical, y el que se produce en forma horizontal. El vertical tiene que ver con las jefaturas, aquellos que se producen desde la jefatura a los trabajadores, y el horizontal entre trabajadores. Y ahí un ejemplo, como para que lo reconozcan, es la típica frase de antigüedad constituye grado. Pasa muchas veces que en algunos ambientes laborales las personas que tienen más tiempo trabajando en un lugar acosan a los nuevos por diferentes factores que no vienen al caso. Pero ocurre, y eso es acoso laboral. Estas 2 instancias están reguladas en normativas distintas. La violencia escolar está en la Ley de Violencia 20.536 y el acoso laboral, al igual que el acoso sexual laboral, está en el Código del Trabajo. Ahora sí vamos a entrar en lo que es el acoso sexual. El acoso sexual, en términos más doctrinarios, se puede entender como una conducta de connotación o atención sexual no deseada por la persona que la recibe y que resulta ofensivo o amenazador para esta. Y siempre causa un perjuicio para quien la recibe. ¿Ya? Eso es súper claro. ¿Qué es lo que pasa con el acoso sexual? Vulnera derechos. ¿Y qué derechos específicos? Los derechos humanos, que son la dignidad y la libertad. Y en particular el acoso sexual vulnera la libertad sexual de todas las personas. ¿En qué sentido? En que yo no puedo decidir si acepto o no lo que estoy recibiendo por la parte que me agrede.
¿ya? Ya sea imágenes, ya sean piropos, ya sea incluso tocaciones indebidas. Constituye una violencia de género, como lo veníamos viendo, además de una discriminación de género, porque las personas que generalmente son acosadas o que estadísticamente son acosadas son mujeres, son personas que pertenecen al colectivo LGBTQ+, e incluso las personas, los hombres que son acosados sufren el estereotipo de que deberían sentirse más masculinos, lo digo con comillas porque es un estereotipo, por recibir este tipo de atención, ¿ya? Lo cual es totalmente erróneo, porque vulnera un derecho que es la dignidad, vulnera tu libertad e incluso el sentido de seguridad de la persona. Afecta la integridad física y psíquica, por supuesto, porque, como hablaba Pamela en principio, tiene un efecto emocional en mí, en quien recibe el acoso. No existe consentimiento, y eso es súper importante. Afecta el normal desenvolvimiento de una persona, efectivamente, porque esa persona incluso, y esto lo digo porque hay estudios relacionados a ello, cambia sus hábitos. Por ejemplo, aquellas que hemos recibido acoso sexual callejero, hemos tenido que cambiar nuestra rutina de casa, nuestro normal trayecto de la casa al trabajo, por ejemplo. Aquellas que sufren acoso sexual laboral tienen que cambiar espacio o renuncian para no estar en ese espacio. Y además, y esto es súper importante, existe una asimetría de poder relacionada entre quien realiza la acción y quien la recibe. Hay una asimetría. La persona que ejerce violencia, que ejerce el acoso sexual, siente una superioridad ante quien la recibe y generalmente tiene el poder de decisión, por ejemplo, de afectar su vida académica o de afectar su vida laboral. Yo no les voy a hablar del marco normativo internacional porque eso ya lo vieron con Pamela y con Paulina, pero sí a grandes rasgos el acoso sexual hoy en día en Chile está normado en el Código del Trabajo, en el artículo 2, que incluye el acoso laboral, la ley de acoso en espacios públicos que modifica el Código Penal para que se sancione dicho acto, la ley 21.369, que está repetida, no me había dado cuenta, pero está repetida 2 veces, pero es la ley que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género. Por lo que les he estado contando, ya pueden darse cuenta que hay más de un tipo de acoso sexual. El acoso sexual se puede dar en varios espacios y por eso se consideran tipos de acoso sexual. Por ejemplo, como les decía en el marco normativo nacional, existe el acoso sexual callejero o en espacio público, que lamentablemente la mayoría de las mujeres a lo largo de su vida ha sufrido más de algún tipo de acoso sexual callejero, porque ojo, cada acoso tiene más de una manifestación. El tema del acoso sexual callejero o en espacio público involucra, por ejemplo, desde los piropos hasta tocaciones indebidas e incluso ataques y agresiones. Este acoso sexual callejero se da en espacios públicos o de libre acceso, como lo dice el Código Penal en su artículo 494, tienen que tener una significación sexual y obviamente provocan una situación intimidatoria, hostil, humillante. Y ojo, que el artículo habla de una situación objetivamente intimidatoria, hostil y humillante. Y aquí eso se precisa porque siempre está, por ejemplo, el tema del acoso con las miradas, que es muy difícil determinar, pero que la persona que es acosada siente ese hostigamiento a través de una mirada que puede ser, como se dice, lasciva. Por eso es que hace esa precisión de objetividad, pero puede ser un poco limitante en eso porque la percepción de objetividad por quienes tienen a cargo las denuncias puede ser distinta a la que la persona sufre, de quien sufre el acoso. De todas formas, el Observatorio contra el Acoso Callejero, o CACHILE, propone otra definición de acoso y la define como cualquier práctica de connotación sexual implícita o explícita. Le quita esto de objetividad.
que ocurra en un espacio público entre personas desconocidas sin consentimiento, que tiene el potencial de generar un malestar psicológico. Las personas que sufren acoso sexual tienen mucho temor después de salir a las calles. Hay un estrés que causa una angustia, una ansiedad, el volver a vivir estos tipos de situaciones. Se banalizó mucho el acoso sexual callejero en un principio, en el sentido de que ya no vamos a poder recibir piropos. Pero no hay que olvidar que esa es una manifestación verbal, una de las tantas manifestaciones del acoso sexual callejero, que es verbal, que probablemente no sea tan intimidatorio como, por ejemplo, que alguien te aborde en la calle, ¿ya? Ahora, también tengo que hacer presente que el lugar donde se establece en el Código Penal la conducta que se sanciona el acoso sexual callejero está en el título de las faltas, en el libro segundo, creo, sí, el tercero, si no me equivoco, pero está en faltas. No está penado como un delito, sino como una falta. Luego tenemos el acoso sexual laboral, que es, como ya les había comentado, está en el Código del Trabajo, lo regula ahí. También habla de un requerimiento sexual no consentido y obviamente también incluye la amenaza o perjuicio que pueda sufrir la persona en el ámbito laboral o en sus oportunidades de empleo. El acoso sexual laboral incluso se puede dar en una entrevista de trabajo, en donde se hagan comentarios indebidos y la persona se encuentra en una posición en donde no puede responder, obviamente porque está buscando el trabajo. Ahí está el tema de la superioridad, de la simetría, y puede perjudicar el no lograr ese puesto de trabajo, si contesta, por ejemplo. Entonces, el acoso laboral también empieza antes de iniciar un trabajo, con esto que le estoy diciendo, en la entrevista de trabajo, durante el tiempo que se desarrolle el trabajo. Y como les recuerdo, puede ser horizontal o vertical, es decir, puede ser por personas que ocupen mi mismo cargo o sean trabajadores igual que yo, en mi mismo nivel, grado o etcétera, lo que sea ahí, dependiendo de la institución, y aquellos que tienen superiores jerárquicos, ya mi jefe de unidad, el dueño de la empresa, etcétera. No les voy a precisar mucho acá, no voy a entrar mucho en el procedimiento, pero es importante señalar que el acoso sexual laboral tiene que ser denunciado ante el superior jerárquico o, en su defecto, ante la dirección del trabajo, ¿ya? Y acá nos vamos a entrar un poco más en materia, esto de la definición de la ley, que también lo vieron con Paulina, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también encontramos el acoso sexual en el ámbito de educación superior. Quiero un poco detenerme aquí, porque también quiero señalar que la violencia de género se puede dar en otros espacios. Actualmente, durante la pandemia, vivimos conectados. Y la violencia se trasladó a los espacios virtuales. Esto no es algo que haya traído la pandemia, esto ya estaba pasando, pero se acentuó por la pandemia, porque todos estuvimos en webinar, teletrabajando, teleestudiando, conectado 24/7 casi, para poder tener contacto con la familia, etcétera, o redes sociales, lo que sea. Y es preocupante este fenómeno porque en Chile no está sancionado el acoso sexual, están sancionados los cibercrímenes. Hay una unidad de cibercrimen de la PDI que cuenta con 3 unidades a lo largo de Chile, en Valparaíso, Santiago y Concepción. Y estaba más enfocada esa unidad en su nacimiento a los delitos de tipo económico, estafas que se realizaban en los espacios virtuales. Y hoy en día abarcan también la violencia de género que se da en esos espacios. La profesora Patricia Peña, que es directora de la Fundación Datos Protegidos, da una definición que a mi parecer es muy completa y señala que es una modalidad en la que ocurre una violencia digital o online que se ejerce y practica a través de cualquier dispositivo que estemos conectados. No es necesariamente desde el computador o desde el celular, sino que desde cualquier dispositivo, y yo le agregaría cualquier plataforma. Y hay tipos de acoso sexual cibernético. Está el ciberstalking, que es el hostigamiento
digital, físico por medios digitales, señala ahí, que afecta también a la persona que lo recibe y lo puede ejercer a través de cualquier plataforma de internet o medios digitales. Últimamente sí hemos visto mucho a adolescentes que usan plataformas para hacer hostigamiento de tipo físico que lo trasladan al tipo digital. Por ejemplo, graban golpeando a alguien y lo suben a las plataformas. Disculpen mi pronunciamiento, pero soy pésima en inglés y esto es un poco complejo, pero el siguiente es el cyber harassment, si lo pronuncié mal me disculpan, pero esto es el acto de provocar de forma intencional un malestar emocional a la víctima de carácter sustancial. Y es persistente, y aquí les quiero dar la recomendación, ojo con lo que comentan y a quién comentan. Si la opinión que no te la están pidiendo, no lo hagas, ¿ya? Esto se da mucho y lo han dado a conocer mucho, y disculpen que me ponga un poco farandulera, pero se ha dado mucho a conocer en personajes públicos que reciben mucho hater, mucho odio y que atacan emocionalmente a una persona. Estos ataques, y hago aquí la mención porque igual todo este tipo de acoso cibernético puede llevar a la consecuencia más terrible, que una persona se suicide. Ya tenemos un caso en Chile. El doxing, que también es una publicación intencional en internet de cualquier información personal de una persona, eso se da mucho en Twitter con los políticos, eso es grave porque está violando la privacidad de una persona. Y por último, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, también conocida como la pornovenganza. Esto se ha dado mucho en los últimos tiempos en la población de 25 a 35 años, en donde al terminar una relación, en este espacio íntimo de la relación compartían material íntimo y la persona que termina, la que queda más afectada, no sé cómo decirlo, pero que queda más afectada, tiende a vengarse a través de subir estos pornografía o hacerla correr entre sus amigos por WhatsApp, por mensaje de Facebook, Instagram o lo que sea, o en plataformas que están destinadas a contenido de connotación sexual, páginas conocidas como las páginas pornográficas. Esto es gravísimo porque lo que se comparte en Internet queda en Internet y la manera de contener eso es muy compleja. Por tanto, aquí hago una pequeña recomendación. Cada vez que vayamos a compartir algo, preguntémonos de quién es, tengo autorización, cómo va a afectar a la persona. Y eso incluye también las famosas funas. ¿Va a ser beneficioso para esa persona o va a ser más perjudicial? Todo lo que nosotros subamos a Internet queda en Internet y afecta al tercero que está mirando la pantalla. Siempre hay alguien detrás de la pantalla. No somos anónimos en Internet, aunque nos quieran hacer creer eso, ¿ya? Y ahora sí, antes de entrar de lleno a la ley 21.369, tengo que hacer presente que hay elementos comunes en el acoso. Y estos son la acción de connotación o significación sexual, que no es consentida y que causa daño o perjuicio en quien la recibe. No voy a ahondar mucho en esto porque lo hemos estado hablando constantemente, pero recuerden, la connotación tiene que ver una conducta sexual de un tercero y puede ser manifestada de diversas formas que las vamos a ver más adelante. No consentida, el consentimiento tiene que estar expreso, tiene que ser explícito. No se deduce de un silencio o de una resistencia. Yo no me resisto porque quiera llamar la atención, eso es un mito. El consentimiento se aplica tanto para el acoso sexual como la vida diaria. ¿Ya? Yo hago énfasis en esto porque la falta de educación sexual ha llenado de mitos el consentimiento. La sociedad ha llenado de mitos el consentimiento. Tanto como canciones, voy a citar aquí a un cantautor, Ricardo Arjona, con esta canción, dime que sí con un no camuflajeado. Un no es un no, como lo dicen las estudiantes que han salido a marchar desde 2018. Un no es no. Y sí, causa daño o perjuicio en quien la recibe. Causa daño psicológico, causa daño en la vida diaria y causa daño en el ámbito laboral o estudiantil, dependiendo el ámbito en donde se presente el acoso sexual. No pongo la reiteración porque en el ámbito de la ley 21.369 la reiteración se quita, ya no es exigible, ¿ya?
Las manifestaciones del acoso. Como les decía, las manifestaciones pueden ser múltiples. Hay que hacer presente que este listado no es taxativo, no es único, no está en tabla, así como escrito en piedra. Al contrario, se tiene que ir abriendo según cómo va avanzando la sociedad y según cómo se va dando también las distintas representaciones. Pueden ser no verbales, presenciales, por ejemplo, miradas persistentes, sugestivas, sonidos sexuales, gestos de carácter sexual. Pueden ser verbales como los piropos, los comentarios, los chistes sexuales. Ojo ahí con los chistes, como ponía el ejemplo Pamela, del Happening con Ja, el Mega con su programa del Quique Morandé. Estos chistes no son chistes, no son bromas. Si a la otra persona le afectan, ya dejan de ser graciosos. Y, por supuesto, los comentarios relativos al cuerpo o a la apariencia de una persona, ¿ya? También nos encontramos con manifestaciones más graves, como las extorsiones sexuales, amenaza o ofrecimiento de favores sexuales a cambio de algo. Por ejemplo, si me mandas una foto, yo te voy a ayudar a subir la nota. ¿Qué pasa en los ambientes académicos o en el ámbito laboral? Si no haces esto, no vas a conseguir el ascenso, ¿ya? Y como les decía también, están las manifestaciones por medios digitales. Los correos y mensajes directos siendo hostigante o con contenido sexual, llamadas o mensajes o notas incógnitas, amenaza o difusión de carácter sexual de fotografía. Actualmente nos hemos enfrentado en las universidades a un fenómeno que es el acoso sexual en Instagram, en donde hay sujetos o sujetas que comparten contenido sexual a las estudiantes sin su consentimiento. Lo primero que envían es eso. Y es muy complejo saber quién es porque no podemos seguir, no tenemos la tecnología para poder hacer la investigación necesaria y seguir el código IP y descubrir dónde está. Es muy complejo abordar las manifestaciones digitales. También hay manifestaciones físicas. Los contactos innecesarios, abrazos, tocaciones, besos, el correr la boca, los acercamientos, arrinconamientos, persecuciones, tocamientos sexuales contra la voluntad. Ojo también con eso. Siempre preguntar es muy importante y si no existe el consentimiento expreso, no tienes por qué hacer esa conducta. Es decir, si la persona no te responde que no le gusta que la saluden de un abrazo, no lo hagas porque no te está dando autorización. Hay que tener mucho cuidado con el consentimiento. Ahora sí, empezamos de lleno con la ley 21.369. Primero, en contexto histórico, la ley viene a responder las demandas del Mayo Feminista del 2018, en donde las estudiantes muy valientemente que se alzaron para manifestarse en contra de la violencia que se ejercía en las aulas. Y ahí, para pesar de todas las instituciones de educación superior, se reveló una realidad que era un secreto a voces. En las universidades se violenta, se discrimina por género y se acosa sexualmente. Y no solo a las estudiantes, también a las funcionarias y funcionarios, académicos, académicas, investigadoras e investigadores. Esta ley trata de abordar también el tema del acoso sexual para hacerla obligatoria a todas las instituciones de educación superior, porque con el Mayo Feminista las universidades públicas se organizaron y empezaron a crear direcciones y unidades. También por una obligación y un compromiso que asumieron sus rectores. Por lo tanto, ellas van un poco más adelantadas que las universidades privadas y marcaron un poco la pauta en el tema de las políticas y del abordaje de esto. Sin embargo, no se ha logrado el efecto que se esperaba. Por ello, aparece esta ley para darle más fuerza al tema de la investigación, porque durante este periodo sin la ley se cometieron muchos errores, como por ejemplo la revictimización de la persona que denunciaba. La persona que denunciaba tenía que contar su relato a 3, 4, 5 personas. Eso es revictimización. Tenía que verse enfrentada a preguntas tales como ¿qué hacías en ese horario? ¿Por qué te juntaste con esa persona? ¿Por qué vestías de ese modo? Preguntas que son revictimizantes. Que te juntes con la persona, que estés en un horario que no es adecuado para quien pregunta
que te vistas de cierta manera no son causales de acoso, no son causales de violación y no son causales de ningún tipo de delito de connotación sexual. Eso es súper importante dejarlo claro. No importa cómo me vista, no importa cómo a la hora que ande, no importa con quién ande la persona, todas las personas tenemos el derecho a ser respetadas y ser tratadas en igualdad. En este sentido, la ley 21.369 llega el 15 de septiembre del 2021. Tengo que hacer presente también que esta ley regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de educación superior. Por tanto, no solo involucra a universidades, también involucra a los institutos de educación técnica, aquellas universidades que impartan carreras técnicas también, a los CFT. ¿Qué habla la ley 21.369 en términos generales? Establece el concepto más amplio de acoso sexual, ¿ya? Y le quita la reiteración. ¿Por qué? Porque señala, de partida reconoce que todas tenemos dignidad, que tenemos libertad a la integridad personal y a la igualdad de derechos. Y obviamente está prohibida la discriminación. Además dice que es cualquier acción o conducta, naturaleza o connotación sexual, y ahí manifiesta todas las, valga la redundancia, manifestaciones que estábamos hablando antes, verbal, no verbal, virtual, telemática, no deseada, no consentida, por la que persona que lo recibe atenta contra su dignidad, la igualdad de sus derechos y la identidad física, sexual, psíquica y emocional. Y además, y aquí quiero decir, agregar esto, con independencia de si tal comportamiento o situación es aislado o reiterado. Esto diferencia a este y en el laboral tiene que ser reiterada, ¿ya? Además, da potestades más amplias de investigación. Permite investigar aquellas situaciones que afecten el normal desenvolvimiento de los fines y propósitos de la institución. Y esto da una gama amplísima para poder intervenir desde las instituciones de educación superior. Desde violencia en el pololeo ejercida en la casa de alguno de los estudiantes, incluso violencia intrafamiliar entre dos funcionarios académicos o académicas que vivan juntos y que esté afectando también las labores internas, hasta el acoso en espacios callejeros. Es complejo esa situación, porque además no hay que olvidar que nosotros somos instituciones de educación superior y que nuestros elementos son súper acotados para poder investigar, pero también da la posibilidad de intervenir en aquellos casos complejos que se daban fuera de los espacios universitarios. También, obviamente, que aborda el espacio universitario en sí, clases, bibliotecas, seminarios, talleres, etc. Y además da una serie de requerimientos y exigencias, obligaciones por parte de las universidades estatales, universidades estatales públicas e instituciones de educación superior, en donde se exige una política integral contra el acoso sexual, la violencia y discriminación de género, un plan comunicacional preventivo, modelos nuevos, un modelo de prevención y un modelo de investigación, sanción y reparación, dos modelos distintos, que tienen que además ser construidos participativamente por todos los estamentos, es decir, tienen que tener representación de funcionarios administrativos, académicos, académicas, investigadores, investigadoras, estudiantes. Además de estos modelos, tiene que contar con unidades especializadas para la implementación tanto del modelo de prevención como del modelo de investigación, sanción y reparación. Y estas unidades deben contar con personal capacitado en derechos humanos y género y los recursos humanos y presupuestarios suficientes, con las facultades además necesarias para que puedan cumplir sus fines. Y esto tiene relación con el modelo de investigación, porque esa unidad va a ser una unidad independiente. Acá lo vamos a ver.
no me voy a enfocar en el modelo de prevención, porque el modelo de prevención está enfocado a todo lo que están haciendo ahora Santo Tomás. Capacitaciones, webinars, charlas, además de todos los talleres, campañas, etcétera, que se puedan hacer con respecto a la prevención, con toda la comunidad universitaria, toda la comunidad de la institución, ¿ya? Desde los directivos hasta los estudiantes. Pero sí me quiero detener en el modelo de investigación, ya que me voy a ir apurando, tiene varias cosas que llaman la atención, pero lo primero es que tiene que ver un procedimiento especial de denuncia, hay sanciones que tienen que incluir atenuantes y agravantes, tiene que establecer medidas de protección a la víctima y que minimicen el impacto, y además tiene que contar con una unidad que sea independiente, ¿ya? Y que cuente con las facultades suficientes para investigar. ¿Qué efectos tiene en óptica de esta ley? Esta ley tiene efecto de que la institución de educación superior no puede acceder a la acreditación. Por tanto, es fundamental que se pueda implementar en el corto plazo, ¿ya? La ley dio muy poquito plazo, un año, del 15 de septiembre al 15 de septiembre del 2021 al 15 de septiembre del 2022. Y quien está a cargo de de supervisar esto es la Superintendencia de Educación Superior. ¿Qué está exigiendo la Superintendencia? Primero, informar en qué estado están las instituciones. Y para eso es fundamental realizar un diagnóstico y mencionar todas las normativas que se tengan al respecto. Con eso ya estamos cumpliendo parte de la exigencia de la ley. También se tiene que incorporar, que aquí no lo dije, pero es importante que lo tengan presente, las cláusulas que mencionen las sanciones que se tienen por vulnerar la violencia de género, o sea, a realizar hechos de violencia de género o discriminación y acoso sexual. ¿Ya? Hay que incorporarla a todos los contratos, convenios de la institución, y eso tiene que también ser revisado. Se nos está acabando el tiempo, así que rápidamente les voy a decir esto, que a mí me pareció un poco interesante señalarlo, porque también hay que hacer presente de que los hombres también viven acoso. En el ámbito de acoso sexual callejero, el Observatorio contra el Acoso Sexual, el Observatorio contra el Acoso Sexual en la Calle, OCA Chile, hizo un estudio, una radiografía del acoso en Chile y dio estos resultados. Y voy a enfocarme en los hombres. Por ejemplo, de los participantes, el 16,4% reconoce haber sufrido acoso. Y el 58% de ellos tuvo una experiencia, al menos una experiencia de acoso sexual en el espacio público. Lo mismo en el espacio, en el ámbito laboral. 13% de los hombres reconoce haber sufrido un acoso sexual laboral. Y en el espacio educativo, el 6% reconoce haberlo sufrido. Es importante que esto entendamos que no es un problema solo de las mujeres y diversidades o de la comunidad LGBTQ+. También es un problema de los hombres, porque también están expuestos a esta situación. Eso. Gracias, Melissa. Disculpen si me atrasé. Me entusiasmé más de la cuenta. No te preocupes, Marcia. No sé si detengo la presentación para las preguntas. Sí, hay una pregunta que dice, no sé si corresponde a la consulta, pero ¿corresponde a las defensas de título evaluar la presentación personal? Ah, ya, eso es complejo porque no sé los reglamentos que tenga Santo Tomás al respecto. Eso igual hay que revisar los reglamentos internos. Perfecto. No debería, porque podría constituir discriminación. Si por ejemplo te dicen que el pelo, porque tiene el color de pelo, podrías constituir una discriminación. Si llevas aro, que es algo que peleamos mucho en mi universidad, el arito, mis compañeros que llevan arito en la oreja, también podría ser discriminación. Pero, por ejemplo, si te dicen que es una instancia formal, es distinto, pues ahí no es discriminación, porque te están informando que esa instancia es una exposición formal. Entonces tengo que cumplir con los códigos de vestimenta de esa instancia, y no te lo están exigiendo a ti nomás, sino que a todos los que van a dar la defensa de título, ¿ya? Pero si vas formal y te pintas el pelo y te discriminaban por eso, o te evalúan mal por eso, sí constituiría discriminación. Eso. Entiendo. Había una pregunta también anterior, no sé si va a poder contestarla Pamela. ¿La ¿Pamela? contesto? Sí. Sí, claro. En 30 segundos. La pregunta era si Chile era una sociedad matriarcal
y cómo se conjugaba eso con lo heteropatriarcal. Las historiadoras, historiadores, desde la antropología y la arqueología se ha estudiado bastante y no hay evidencia ni consenso en que hayan existido sociedades matriarcales. El concepto heteropatriarcal significa que el sistema social, y eso es como bien de todo el mundo, global, es un sistema social en que los valores de lo masculino y de lo heterosexual tienen primacía por sobre lo no heterosexual y lo que no corresponda a los mandatos tradicionales masculinos, ¿ya? Sí es distinto hablar de sociedades feminizadas o de familias feminizadas, por ejemplo, cuando hay una familia matrilineal, donde abuela, madre, hija, con jefatura de hogar femenina, o instituciones feminizadas, por ejemplo, hay ciertas carreras dentro de las universidades, sector salud, el 80% de las estudiantes son mujeres, pero eso no significa que el sistema social en su conjunto deje de ser heteropatriarcal, que es un concepto como abstracto que viene desde la filosofía. Eso. No sé si dejamos súper invitadas a las personas a la segunda parte, que es el 19. Sí, claro, sin duda. Bueno, damos por cerrada esta sesión. Obviamente agradecemos a Pamela, a Marcia y Paulina por la presentación que realizaron el día de hoy, y como ya nos adelantó un poquito Pamela, los dejamos invitados para la segunda sesión que complementa esta participación, que se va a efectuar el martes 19 de julio a las 10 a.m. Muchas gracias a todos por asistir y por permanecer conectados. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Chao.